Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por este momento glorioso de encontrarnos en tu divina presencia y en medio de tus hijos amados, lavados con la preciosa sangre de Jesucristo. Aquí estamos, Señor, reconociendo que sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Por eso venimos a buscar tu presencia, Señor. Nos reunimos aquí, Señor, como parte de tu cuerpo, Señor, porque tu palabra dice que nos congreguemos, Señor, que nos reunamos, Señor, para justamente poder edificarnos, Señor, y juntamente, Señor, poder adorarte, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Ahora estamos sentados a tus pies, Padre mío, para que tú nos hables a través de tu palabra, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender cuál es el verdadero templo en que tú te manifiestas ahora, Señor. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra para ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. El verdadero templo de Dios. La iglesia cristiana, amados hermanos, en su mayoría ama al templo como lo hacía la iglesia judía. O sea, adoraba el templo. No lo amaba, sino que lo adoraba. Pero al Dios del templo no lo amaba. Y lo mismo está pasando hoy. La gente le gusta congregarse en templos preciosos, lujosos, pero al Señor del templo su corazón no le entrega. Le entregan al templo, pero no al Señor. Y el Señor quiere enseñarnos a que sepamos dónde se manifiesta el Señor realmente. Gloria al Señor. Es cierto, amados hermanos, que la presencia de Dios estuvo en ocasiones en este templo, en el templo judío, por ejemplo, mientras el pueblo adoraba a Dios. Pero cuando el pueblo dejó de amar a Dios, ellos siguieron amando el templo hecho de manos de hombre. Por eso el Señor Jesús permitió que se destruyera el templo. Veamos nosotros, en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. Ese templo, amados hermanos, significaba mucho para los israelitas. Veamos en Mateo 24, 1 al 2, para entrar en la palabra del Señor, para poder entender el orgullo que tenían los judíos del templo. Déjenme decirle, amados, que en los últimos tiempos, en este tiempo, la iglesia cristiana verdadera volverá a reunirse en casas. Cuando comenzó la iglesia cristiana evangélica, no había templos, se congregaban en casas. Y lo mismo va a volver ahora, porque va a haber una persecución muy grande de las iglesias grandes a las pequeñas. ¿Sí? Veamos aquí en Mateo 24, 1 al 2, la expresión de los judíos que tenían, que se expresaban con orgullo cuando se referían al templo. Y dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, para mostrarle la hermosura del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? ¿Te agrada todo esto? ¿Te enorgullece de todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces vemos, amados hermanos, que el Señor vino a cambiar todas las cosas, a romper todas las tradiciones, a romper todos los métodos humanos.
Uno de los métodos humanos en este tiempo es embellecer los templos, hacer grandes catedrales. Eso comenzó con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Cristiana Evangélica ha seguido sus pasos. Pero ¿qué tal si la Iglesia no tiene sus medios económicos para tener un templo precioso como tenían en aquel entonces? ¿No se manifiestará Dios? No. Porque Dios, ya vamos a ver ahora que Dios se manifiesta en cada templo personalmente. Vemos que cuando Salomón dedicó el templo, Dios llenó con su gloria ese templo. Es verdad. ¿Por qué? Porque Dios quería habitar con su pueblo en un templo. Pero el pueblo se descarrió y no entendió al Señor del templo. Ellos cambiaron la adoración. No adoraban a Dios, pero adoraban las cuatro paredes. Entonces, vemos aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 5. Vamos a ver como cuando Salomón dedicó el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 5. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 5. Vemos que allí puso el nombre de Dios. Vamos a ver en Segunda de Crónicas. ¿Lo tienen ya? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, o sea, el templo, la casa de Dios. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Veamos nosotros ahí mismo en Segunda de Crónicas 6, del 17 al 20. Segunda de Crónicas 6, versículos 17 al 20 dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios no habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Eso dijo Salomón. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti, para que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tus siervos oran en este lugar. El nombre de Dios estaba en el templo. Pero ahora, amados hermanos, nosotros somos muy privilegiados, que no solamente el nombre de Él está en nosotros,
sino que está la presencia del mismo en nosotros cuando por medio de la palabra de Él. Entonces tenemos que estar conscientes y hacer la diferencia en el templo del Antiguo Testamento y el templo ahora que somos individualmente cada uno de nosotros, hermanos. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida, cuidar con mucha delicadeza, cuidar la santidad de nuestro cuerpo, si queremos que Dios habite en ese templo. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el templo mientras el pueblo era fiel a Dios. Pero cuando el pueblo dejó al Señor, el Señor se fue del templo. Lo mismo pasa hoy con nosotros. Si cuidamos el templo, nuestro cuerpo, nuestra vida, entonces el Espíritu Santo está allí. Cristo por medio de la palabra está allí. Pero si descuidamos este templo, lo mismo va a pasar, hermano. Y nos quedamos vacíos sin la presencia del Señor. En este templo, amados, se hacían sacrificios diarios. Ahora, gracias a Jesucristo, ya no se hacen sacrificios de animalitos inocentes. Ya no se derramaba sangre, ya no se derrama. Porque en los nuevos templos que somos nosotros, tenemos ahora un sacerdocio nuevo. Ya no estamos en el sacerdocio levítico, ahora pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec. Ya Cristo derramó hasta la última gota de su sangre para pagar nuestros pecados. Y por ende nosotros, que aceptamos a Cristo, pasar a ser el templo donde mora Dios actualmente. Bendito sea el Señor. Ahora nosotros somos el templo, sacerdocio y sacrificio, como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Mire, hermanos, cuánta importancia tiene nuestro cuerpo físico. ¿Por qué tenemos que cuidarlo como a una joya? Porque allí mora Dios. Entonces, mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué tenemos que presentar? Nuestros cuerpos, nuestra vida, porque es nuestro templo. Y en ese templo que somos nosotros somos el sacerdocio, somos los sacerdotes, hombres o mujeres, somos sacerdotes santos. ¿Para qué? Para presentar en sacrificio vivo nuestra vida al Señor en nuestro templo. O sea, somos sacerdocio, templo y sacrificio. Sacrificio vivo, no muerto. No muerto. No de animalitos. Sino ya presentamos nuestros cuerpos lavados con el agua pura de la palabra. Lavados con la preciosa sangre de Jesucristo. Por eso es que la importancia que tiene nuestro cuerpo como templo es incomparable, hermanos. Incomparable. Porque ahí mora el Espíritu Santo. Allí mora la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, veamos el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros tenemos que ver, entender
por nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y ya no pensar como pensábamos antes acerca del templo, sino pensar que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que tenemos un compromiso como sacerdotes para presentar diariamente, porque en el templo antiguo todos los días se presentaban sacrificios. Lo mismo ahora, todos los días tenemos que presentar nuestras vidas al Señor en sacrificio santo, agradable al Señor. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. De otra manera no vamos a entender, hermanos. Tenemos que cambiar la mentalidad y ya no pensar como se pensaba antiguamente. Veamos en Hebreos capítulo 9, 11 al 12. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Gloria al Señor. Qué diferencia, hermanos. Todo cambió cuando Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, vino a ofrecer el supremo sacrificio. Sacrificio vivo, porque Él estaba vivo y lo mataron en la cruz del Calvario. Porque Él vino como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces dice aquí, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Tabernáculo es un templo. Tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, por la sangre de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacerdote del Antiguo Testamento entraba en el antiguo templo una vez cada año con sangre para hacer remisión de los pecados del pueblo de Israel. Pero ahora Cristo, una sola vez y para siempre, entró y llevó su propia sangre al lugar santísimo celestial, al trono de Dios, al cielo mismo, y allí selló con su propia sangre nuestra eterna redención. Él no tiene por qué venir a morir otra vez. Ya se acabaron los sacrificios, se acabó ese templo, se acabó esos sacerdocios. Ahora estamos identificados con un nuevo templo, con un nuevo sacrificio y con un nuevo sacerdocio, hermanos. Por eso tenemos libertad para nosotros en cualquier parte donde nos reunimos, alabar al Señor, adorar al Señor. Pero cuando tenemos que congregarnos, como ordena la palabra, allí sí tenemos que venir al lugar donde nos congregamos. Puede ser en una casa, puede ser en un parque, puede ser en un templo como este. Pero cuando hay reunión de los santos, tenemos la sagrada obligación de congregarnos, porque la palabra dice que tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque donde dos o tres estén en el nombre de Jesucristo, el Señor dijo, allí estaré yo. Entonces ahí está la ventaja nuestra. No podemos decir, no, porque ya el templo yo soy yo no necesito congregarme en una iglesia. No, eso es herejía. Eso piensan los que no aman a Dios. Pero los que amamos a Dios tenemos la responsabilidad de cumplir la palabra tal como está escrita, y dice que tenemos que congregarnos con los santos, porque en la congregación de los santos está el Señor. Y el que desprecia congregarse está despreciando no a la congregación,
Está despreciando a Jesucristo, que Él está ahora mismo aquí, como lo dice su palabra. Entonces, allí está la responsabilidad, hermanos. Bendito sea el Señor. Mediante esos ceremoniales del templo, amados hermanos, se les recordaba a los israelitas y ahora a nosotros el costo de nuestra redención y nuestra reconciliación con nuestro Padre Dios. ¿Cuánta sangre se derramaba en el Antiguo Testamento por la redención de cada año? ¿Y cuánta sangre preciosa tuvo que derramar el Señor Jesucristo por nuestra redención, hermanos? Su sangre preciosa, Él la derramó hasta la última gota. Entonces tenemos que valorar el sacrificio de Jesucristo por sobre todas las cosas. En ningún momento en Israel hubo más de un templo. ¿Por qué? Porque había un solo Dios. Y entonces había un solo templo. Para nosotros somos el templo ahora. Individual y colectivamente, como iglesia. Formamos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza que nos gobierna. Porque la cabeza gobierna el cuerpo, no el cuerpo la cabeza. Como la mayoría de la iglesia está haciendo ahora. Se pastorean ellos mismos. Por esa razón, porque ignoran voluntariamente lo que dice la palabra. Por desobediencia. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso porque es desobediencia. Y a los desobedientes el Señor le va a tomar en cuenta, hermanos. Gloria al Señor. El templo, amados hermanos, nos daba garantías de la presencia de Dios. Lo mismo ahora. Si nuestro templo está sucio, no hay garantía de la presencia de Dios, porque no habita en corazones sucios. Entonces tenemos que hacer diferencias entre todas esas cosas. Esos son detalles que nosotros tenemos que saberlos discernir. Ahora veamos el significado del templo para la iglesia cristiana evangélica. Y digo evangélica porque todo el mundo se llama cristiano ahora. Todo el mundo. Pero somos nosotros cristianos evangélicos, bíblicos. La función del templo en el nuevo pacto. Veamos. El Señor Jesús, como los profetas, censuró el mal uso del templo, porque se estaba destruyendo el verdadero propósito espiritual. Se estaba destruyendo el verdadero propósito espiritual, haciendo del templo un negocio. Por esa razón, el Señor tuvo que hacer 2 limpiezas del templo de Jerusalén. La primera lo hizo con la primera Pascua, que está registrada en San Juan. Y la segunda limpieza lo hizo, que está registrado en Mateo, en la tercera Pascua, cuando entró el día domingo a Jerusalén. Él entró ya a la semana que fue entregado. 2 veces tuvo que limpiar el templo. ¿Para qué? Para darnos a entender el celo de Dios, de cuidar la casa de Él, donde Él se manifestaba. Lo mismo sigue pasando hoy. Dios nos anhela celosamente para que cuidemos nuestro templo actual, donde mora el Espíritu Santo.
Bendito sea el Señor. Veamos en 2 de Corintios 11:4. 2 de Corintios 11:4. Porque está registrado aquí, hermanos. Está registrado en la palabra del Señor. Y hoy en estos últimos tiempos estamos viendo con claridad cómo los templos se están profanando. Y dice así, estoy refiriéndome al templo, nosotros profanamos nuestro templo, porque nuestro compromiso es con Dios. Dice así, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo soportan. Entonces, con este cuerpo, con este templo donde mora el Espíritu Santo, nosotros vamos a otra parte a escuchar mensajes que a lo mejor no nos van a presentar al mismo Jesús, porque aquí habla de presentar a otro Jesús. Vamos a recibir otro espíritu, ya no el Espíritu Santo que lo recibimos originalmente cuando fuimos hechos el templo de Dios, sino un espíritu de error que nos conduce a la apostasía, al alejamiento de la fe cristiana. En otras palabras, a alejarnos de Cristo. Y tercero, nos presentan otro evangelio. Oímos otro evangelio y lo soportamos. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, donde dice la palabra que tendrán comezón de oír cosas diferentes. Se hostigarán de oír la palabra de Dios y quieren escuchar palabra de hombre, donde le haga cosquilla a los oídos. Pero la palabra de Dios no es para hacer cosquilla a nadie. La palabra de Dios es para darnos vida eterna. Es para sanar nuestras heridas. Es para sanar nuestras enfermedades espirituales y físicas y prepararnos para recibir al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que, para eso es la palabra de Dios. Este es el jabón de lavadores que nos va lavando para prepararnos en este templo. Nuestro templo. No hay excusa para cuidar nuestro templo. No lo hay. Veamos el verdadero templo donde habita Dios según la Biblia, la santa y bendita palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de los Hechos 7 del 48 al 51. Hechos 7. Porque que sea la Biblia la que nos instruya. Hechos 7 del 48 al 51. Y aquí vemos a la iglesia cristiana evangélica comenzando en sus primeros años. ¿Lo tienen? Y dice así: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos,
vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, porque como vuestros padres, así también vosotros. El pueblo israelita estaba enseñando al pueblo nuevo que había acercado a Cristo a adorar el templo. Pero Cristo, por esa razón, en el año 70 permitió que se destruyera todo para acabar con esa tradición enfermiza. Sigamos en Hechos 17 del 24 al 28. Hechos 17. Hechos 17 del 24 al 28. Mire esta verdad gloriosa. Hechos 17 del 24 al 28. Y dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Este templo lo hicieron manos humanas. Por lo tanto, Dios no vive aquí. Él viene cuando nosotros venimos y se va cuando nosotros nos vamos. Así es. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de nosotros, hermanos. Mire el 28 lo que dice: porque en Él vivimos en Cristo, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pertenecemos a la familia de Dios. Por eso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de nosotros cuando amamos su palabra. Cuando la obedecemos, mora la divinidad dentro de cada uno de nosotros, mis amados. Y eso es un privilegio tan grande. Veamos en 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3, versículos 16 al 17. Gloria al Señor. Y dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿A quién nos dice? A nosotros. ¿No sabéis, repito, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿de qué manera destruimos el cuerpo, el templo de Dios? Cuando nosotros no obedecemos la palabra, cuando nosotros no obedecemos al Espíritu Santo. Si somos templo de Dios y si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Él es el que nos manda. Él es el que nos dirige. Entonces tenemos que someternos a Él. Cada mañana al despertar, mis amados, pidámosle dirección al Espíritu Santo, ayuda. Después de saludar al Padre, encomendar nuestras vidas,
encomendémonos, conversemos con nuestro ayudador, con nuestro maestro, con nuestro guía a toda la verdad y decir: Espíritu Santo, por favor, guía mi vida. Guía mi vida, porque Él es el que está dentro de nosotros. Él es el que es nuestro ayudador. No le pidamos al Padre: Padre, guía mi vida. Y el Padre va a decir: ¿quién está dentro de ti? ¿Cuál es el que, de quién eres tú el templo? Del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Él nos va a ayudar en todas las cosas que le pidamos. Y lo primero que tenemos que hacerle es que Él nos ayude a hacer su voluntad, a que Él dirija nuestra vida, dirija la vida de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de nuestros estudios. De todo tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Si no lo hacemos, entonces estamos descuidando el templo, nuestro templo, y después cuando un templo, una casa es descuidada, se destruye. Se destruye. Y el Señor quiere que nuestro templo nunca se destruya, porque si lo destruimos nosotros, nos va a tomar en cuenta. Veamos ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20. Porque aquí hay otra información acerca del templo, para acordarnos, para que no nos olvidemos jamás de la importancia que tenemos nosotros como siendo el templo de Dios, porque somos propiedad de Él. Porque mucha gente puede decir: no, yo hago en mi vida lo que yo quiero. Es que la vida no es nuestra, la vida es de Dios. Cristo la compró, no es nuestra. Por lo tanto, no tenemos autoridad para hacer lo que nosotros queramos hacer. Y dice así, 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, hermanos. Ahora, veamos otro punto. El punto central de adoración para los creyentes en Cristo, el punto central para la adoración de los creyentes en Cristo, se desplazó del templo a Jesucristo mismo. ¿Sabes? Estamos hablando del templo del Antiguo Testamento a Jesucristo mismo. Cuando ya venimos a Cristo, entonces ahí Él es el centro de toda nuestra vida, de toda nuestra adoración. Ahora Él, Cristo, y no el templo, constituyen la misma presencia de Dios entre nosotros. ¿Sí? Es la palabra de Dios hecha carne en nosotros. Es la palabra de Dios hecha carne en nosotros. ¿Qué dice Juan capítulo 1, 14? San Juan 1, 14. Como templo, nosotros tenemos que saber esto, hermanos. Y dice así: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, el creador del universo, en el principio, en la eternidad, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros queremos tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos que
permitir que esa palabra se haga carne en nosotros, se tabernacularice, sí, en nosotros, se haga viva en nosotros. ¿De qué manera? Cuando la estudiamos, cuando la obedecemos. Entonces la palabra esa va haciéndose carne en nosotros, se va haciendo viva. Esa carne, esa palabra se va formando vida en nosotros. Esa es parte de la vida eterna. Esta es la parte de la nueva vida que Cristo nos trajo. ¿De qué manera nosotros podemos vivir la nueva clase de vida si la palabra de Dios no se vive en nosotros, no se hace carne en nosotros? Imposible. Si Cristo, para poder morar aquí en la tierra, tengo que hacerse, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, así como habitó Él aquí entre nosotros como carne, ahora a través de su palabra Él puede hacerse carne en nosotros y vivir dentro y cada uno de nosotros, mis amados. Gloria al Señor. El Señor Jesús llama a su propio cuerpo el templo, que es la iglesia. El Señor Jesús dice, habla de su propio cuerpo. Veamos en Juan 2, 19 al 22. San Juan 2, versículo 19 al 22. Vamos a ver de qué manera lo llama a su cuerpo. Al templo, porque el templo actual es Jesucristo. Aquí lo dice San Juan capítulo 12, 19 al 22. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, su cuerpo, mátenme, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo físico. Y no solamente de su cuerpo físico, sino hablaba de su iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que pasamos a ser templo del Espíritu Santo, porque Él es el templo principal. Entiendan, hermanos, esto es lo que dice el 19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sí, hermanos, qué precioso el Señor Jesucristo, cómo Él se identifica plenamente con nosotros. Mediante su muerte y resurrección, Cristo cumplió los sacrificios y ceremonias que se hacían en el templo antiguo. Cristo, con sus sacrificios, sí, y su muerte, cumplió los sacrificios y ceremonias que se hacían en aquel templo. Ahora en Cristo somos diferentes. Veamos en Juan 4 del 23 al 24. Ahí mismo estamos. San Juan 4 del 23 al 24. Desde el 22 vamos a leer para entenderlo un poquito mejor. Desde el 21 vamos a leer la conversación que tuvo el Señor con la samaritana. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, ni en el monte Gerizim ni en el templo de Jerusalén van a adorar al Padre. Ya no van a adorar más. ¿Por qué? Porque los iba a destruir. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y Cristo era judío. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, hermanos, hay que nacer de nuevo en Cristo para nacer de nuevo. Hay que nacer del espíritu y del agua para poder ser el templo del Espíritu Santo. Estos son los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque le adoramos en espíritu, en ese nuevo espíritu y en la verdad de su palabra. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Amén. ¿Y por qué de la palabra? La palabra es muy importante. Para ser un verdadero templo del Espíritu Santo, tenemos que amar la palabra. Veamos lo que dice en San Juan 14:23. San Juan 14:23. La importancia de la palabra, amados hermanos, es tremenda. Pero no se le da tanta importancia en las iglesias. Vamos a leer 23 y 24 para hacer la dolorosa diferencia entre el que ama la palabra, que pasa a ser el templo del Espíritu Santo, y el que no ama la palabra, que no es templo del Espíritu Santo, porque no ama la palabra. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí está la divina Trinidad, la deidad morando en nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras, no la obedece. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, cuando no obedecemos la palabra, estamos despreciando la palabra del Padre, la orden de Dios Padre. No amamos ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, ni a nosotros mismos, porque no amamos la palabra. Y si no amamos la palabra, ¿qué clase de templo somos? No somos templo de Dios, somos templo del diablo, porque él es el que habita en ese corazón sucio, el renegado. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo, amados hermanos, personificó el significado del templo, y como la iglesia es su cuerpo, personificó. Él dijo: yo soy el templo, y como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Veamos en 1 Corintios 12, del 12 al 13. 1 Corintios del 12 al 13. Gloria al Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Para eso tenemos que reunirnos, para ser el cuerpo de Cristo. Si no nos congregamos nunca, entonces ¿cómo vamos a ser el cuerpo de Cristo? Si el cuerpo de Cristo debe estar unido. Primera de Corintios 12, del 12 al 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu, de un mismo Espíritu Santo. Ahora saltémonos al verso 27, 1 Corintios 12, versículo 27. Y dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos nosotros pertenecemos al glorioso cuerpo de Jesucristo y cada uno somos miembros, partes del cuerpo. Podemos ser dedos, podemos ser uñas, podemos ser manos, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo mismo. Gloria al Señor. Veamos en Efesios 1, 22 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas, o sea, toda la autoridad, todo el dominio, bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Veamos en Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Aquí vamos a encontrar la cabeza. Él es el que nos dirige. Colosenses 1:18. Y dice así: y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el mando. El primogénito de entre los muertos quiere decir aquí que el primero en resucitar y no volver a morir. Pues el primogénito resucitó y jamás vuelve a morir. Lázaro, por ejemplo, resucitó pero volvió a morir. Ahí está la diferencia. Gloria al Señor. Ahora, por medio de su Espíritu, Cristo vive en su iglesia y exige que su cuerpo sea santo, al igual que en el antiguo pacto. Exige que sea santo. Dice: ser santo porque yo soy santo. Dios no tolera la profanación de su templo. Veamos en Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22. Efesios capítulo 2, versos 21 al 22. Vamos a ver el cuerpo de Cristo. La iglesia es un edificio que está en formación hasta el día que sea levantado por el Señor. Hasta ese día se van a ir añadiendo personas en ese cuerpo. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estamos hablando de la iglesia, un edificio bien coordinado, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Edificados por qué? Por la palabra, edificados por la palabra y dirigidos por el Espíritu Santo, para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios, casa de Dios, templo de Dios en el Espíritu.
Vamos a ver Hebreos 3:6. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver la casa de Cristo. Porque somos el templo. Casa o templo, lo mismo. Hebreos 3:6 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa. ¿Cuál es la casa de Cristo? La cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, si cuidamos nuestro templo, si permanecemos fieles al Evangelio y a la palabra, entonces nosotros vamos a seguir siendo casa de Dios, casa de Cristo, donde Él habita en nosotros. ¿Vieron la importancia? ¿Vieron cuál es la verdadera casa, cuál es el verdadero templo de Dios ahora? Nosotros, amados hermanos. Vamos a ver en 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2:5. Gloria al Señor. Vamos a ver cómo nos vamos edificando como piedras vivas. No somos piedras de un río, piedras muertas, no. Piedras vivas, nosotros como piedritas. ¿Y por qué nos dice que somos piedras? Primero de Pedro 2. Primero de Pedro 2:5. 2:5. 4 y 5 vamos a ver. 4 y 5. Primero de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Vamos a ver. Dice: acerquémonos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, nosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Como casa espiritual, como templo y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, que ya vimos en Romanos 12:1, el sacrificio de nuestra vida, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas, hermanos, que bajamos de la montaña. Somos piedras vivas que al rozar en la caída, mientras llegamos acá al valle, mientras estamos en el cuerpo de Cristo, muchas piedras rozamos unas con otras. Pero al rozar de piedra a piedra, se va poniendo lisa. Dios va permitiendo en esos roces, quitándonos las impurezas, para hacer unas piedritas agradables al constructor, que es Cristo, para que nos vaya usando en el edificio, que es la iglesia de Jesucristo, hermanos. Qué lindo, hermanos. Por eso, en la Nueva Jerusalén no habrá templo. En la Nueva Jerusalén no va a haber templo, dice la Biblia. Vamos a ver en Apocalipsis 21:22. Apocalipsis 21:22. Gloria al Señor. Apocalipsis 21:22, y dice el apóstol Juan, gloria a Dios, ¿lo tiene? Y no vi en ella templo. ¿Por qué no vio templo? ¿O por qué no era necesario el templo? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Ellos son el templo. Así como nosotros somos el templo ahora del Espíritu Santo, ellos son el templo de la Nueva Jerusalén. Aleluya. Mire qué cambio. Por eso que el Señor dice: yo no habito en templos hechos de manos humanas. A nosotros no nos hizo manos humanas. A nosotros nos hizo Dios.
cuando venimos a Cristo. Somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pertenecemos a esa nueva creación, a la creación de los que están inscritos nuestros nombres en la Jerusalén, la celestial, allá la nueva Jerusalén, donde el templo es el Dios Padre y el Cordero. Qué lindo, hermanos. Gloria a Dios. El templo, amados hermanos, era solo un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, no la plena realidad. No era la plena realidad como ahora lo es en nosotros. Sí, hermanos. Alguien dirá, ¿pero qué dice en Ageo capítulo 1 versículo 11? De esto se toma mucha gente para esclavizar a los hermanos. Ageo gloria al Señor. Ageo capítulo 1, del 1 al 11 lo vamos a leer. Y dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? ¿Por qué razón dice esto? Porque el pueblo de Israel fue cautivo durante 70 años por desobedientes al Señor. Fueron cautivos de Nabucodonosor en Babilonia. Cuando Ciro entró, el próximo imperio, entraron los medos persas a gobernar, la orden fue edificada diciendo que el pueblo de Israel se vaya ya del cautiverio y regrese a Jerusalén, a su tierra, y edifique el templo. Pero a ellos les gustó vivir en el mundo de Babilonia y dijeron, mejor nos quedamos aquí. Entonces, por eso que dice aquí: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ahí le dijo el Señor a ellos, ya enojado: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué están haciendo? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Se le va el dinero, no le rinde. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Porque la casa de Dios quedó desierta, no la edificaron, sino que cada cual corrió para su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Cuando regresaron los judíos de la cautividad, ellos se preocuparon por edificar sus propias casas y se olvidaron de la orden que Dios le había dado a los profetas de reedificar
el templo de Jerusalén, donde Dios se manifestaba. Ahora, hermanos, ya no tenemos que reedificar ningún templo. Ahora tenemos que reedificar nuestra vida, nuestro propio templo, para que su palabra y su presencia, su bendición, sea manifiesta a nosotros y seamos el verdadero templo de Dios. Vamos a orar. Porque eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Que aprendamos a cuidar, a reedificar nuestro verdadero templo. Padre,